Cuba, la isla más grande de las Antillas, es famosa por su historia, su cultura y su gente. Conocida por sus playas paradisíacas, su música vibrante y su rica herencia cultural, Cuba es un lugar que ha capturado la imaginación de muchos a lo largo de los siglos. Entre sus provincias encontramos Mayabeque, una de las más nuevas, creada en 2011. Esta joven provincia, aunque reciente en su formación administrativa, tiene una historia que se remonta a tiempos ancestrales, ofreciendo un contraste fascinante entre lo antiguo y lo moderno. Aunque nació hace poco, Mayabeque tiene una historia rica que viene desde tiempos precolombinos. Los primeros habitantes de esta región dejaron huellas indelebles en la tierra, con artefactos y ruinas que nos hablan de una civilización antigua y sofisticada. Sus tierras han visto pasar indígenas, colonizadores, esclavos y revolucionarios, dejando una marca imborrable en su identidad. Cada uno de estos grupos ha contribuido a la formación de la cultura y la sociedad de Mayabeque, creando una mezcla única de tradiciones y costumbres. Este viaje por la historia de Mayabeque nos mostrará cómo el pasado se une con el presente, creando una provincia llena de contrastes y mucha vida. Desde sus calles con arquitectura colonial hasta sus modernas instalaciones, Mayabeque es un testimonio vivo de la evolución a través del tiempo. En las próximas páginas, nos adentraremos en la historia de Mayabeque, desde sus primeros habitantes hasta hoy. Exploraremos los descubrimientos arqueológicos que nos revelan secretos del pasado y nos ayudan a entender mejor la evolución de esta región. Exploraremos su cultura, su economía y su gente, para entender mejor el lugar que ocupa esta joven provincia en el mosaico cubano. Desde sus mercados vibrantes, llenos de productos locales, hasta sus festividades culturales que celebran la identidad de su gente, Mayabeque es un lugar de riqueza y diversidad. Acompáñennos a descubrir los encantos de Mayabeque, una tierra donde la historia y lo moderno se dan la mano. Sus paisajes naturales, sus sitios turísticos y la vida diaria de sus habitantes nos ofrecen una visión completa de lo que esta provincia tiene para ofrecer. A través de un viaje en el tiempo, desde los primeros asentamientos hasta la actualidad, descubriremos la esencia de Mayabeque. Veremos cómo ha evolucionado su urbanismo, comparando fotos históricas con imágenes actuales, y entenderemos mejor los cambios que han moldeado su identidad. Desde sus raíces indígenas hasta su desarrollo económico y social, Mayabeque se presenta como un crisol de culturas y tradiciones. Sus celebraciones culturales, sus actividades agrícolas y sus monumentos nos hablan de una provincia que valora su pasado mientras mira hacia el futuro. Conoceremos sus desafíos y sus logros, su gente y sus costumbres, para comprender el papel que juega esta joven provincia en el panorama cubano actual. A través de los retratos de sus habitantes y las escenas de sus costumbres locales, veremos cómo Mayabeque se enfrenta a sus desafíos y celebra sus logros, construyendo un futuro prometedor. Mucho antes de que llegaran los españoles a Cuba, las tierras que hoy forman Mayabeque eran el hogar de los taínos. Estos indígenas, pertenecientes al grupo arahuaco, se establecieron en la región y desarrollaron una cultura rica y compleja que perduró a lo largo de los siglos. Los taínos se extendieron por gran parte de las Antillas, dejando una huella imborrable en la cultura caribeña. Sus habilidades en la cerámica, la talla de madera y la creación de herramientas de piedra son testimonio de su ingenio y destreza. Los taínos de Mayabeque vivían en armonía con la naturaleza, aprovechando sus recursos para vivir. Su conocimiento profundo del entorno les permitió desarrollar técnicas de cultivo y pesca que aseguraban su sustento. Eran expertos pescadores, cazadores y agricultores, cultivando yuca, maíz y boniato. Además, recolectaban frutas y plantas medicinales, demostrando un conocimiento extenso de la flora local. La vida social de los taínos giraba alrededor del cacicazgo, una forma de organización social liderada por un cacique. Este sistema jerárquico permitía una estructura social organizada y eficiente. El cacique era la máxima autoridad, tanto en política, religión como en la milicia de la comunidad. Su liderazgo era fundamental para la cohesión y el bienestar de la tribu. Los taínos eran politeístas, creían en la existencia de varios dioses y espíritus que vivían en la naturaleza. Estos seres sobrenaturales eran venerados a través de ceremonias y rituales que fortalecían la conexión de los taínos con su entorno. Su mitología estaba llena de historias sobre la creación del mundo, el origen del bien y del mal,
y la vida después de la muerte. Estas narraciones no solo explicaban el universo, sino que también transmitían valores y enseñanzas a las nuevas generaciones. La llegada de los españoles a principios del siglo XVI cambió la historia de los taínos para siempre. La conquista trajo consigo una serie de desafíos y adversidades que los taínos nunca habían enfrentado. La conquista española trajo consigo la esclavitud, enfermedades y la pérdida de su cultura y forma de vida. Las enfermedades europeas, para las cuales los taínos no tenían inmunidad, diezmaron a la población rápidamente. A pesar de su resistencia, los taínos fueron desapareciendo rápidamente. Sin embargo, su espíritu de lucha y su legado cultural no se extinguieron por completo. Sin embargo, su legado sigue vivo en los nombres de los lugares, la comida y algunas tradiciones de la región. Los nombres de muchos ríos, montañas y localidades en Mayabeque tienen origen taíno, y la influencia de su cocina se puede saborear en platos tradicionales cubanos. La historia de los taínos es un recordatorio de la rica herencia cultural que aún perdura en el Caribe. Con la llegada de los españoles, Mayabeque cambió por completo. La región, que antes era hogar de comunidades indígenas con sus propias formas de vida y tradiciones, se transformó radicalmente con la colonización. Los españoles trajeron consigo nuevas tecnologías, animales y, sobre todo, una nueva economía basada en la explotación de recursos naturales. La introducción del cultivo de la caña de azúcar transformó el paisaje y la economía de la región. Antes de la llegada de los españoles, la agricultura en Mayabeque era diversa y se centraba en la subsistencia. Sin embargo, con la caña de azúcar, la tierra se dedicó casi exclusivamente a este cultivo, lo que llevó a la creación de vastas plantaciones que dominaban el horizonte. Se establecieron ingenios azucareros, grandes extensiones de tierra dedicadas al cultivo de la caña, que se convirtieron en el motor económico de la isla. Estos ingenios no solo producían azúcar, sino que también eran centros de actividad económica y social. En ellos trabajaban cientos de personas, desde los esclavos en los campos hasta los artesanos y comerciantes que proveían bienes y servicios. El río Mayabeque, que cruza la provincia de este a oeste, fue clave en el desarrollo de la industria azucarera. Este río no solo proporcionaba el agua necesaria para el riego de los campos de caña, sino que también servía como una importante vía de transporte. A lo largo de sus orillas se construyeron pequeños puertos y embarcaderos desde donde se enviaba el azúcar hacia los grandes puertos marítimos. Sus aguas se usaban para regar los campos de caña y para llevar el azúcar hasta los puertos, donde se enviaba hacia Europa. El río se convirtió en una arteria vital para la economía de la región, facilitando el comercio y la exportación del azúcar, que era altamente demandado en los mercados europeos. La economía azucarera trajo consigo la llegada masiva de esclavos africanos. Estos hombres y mujeres fueron traídos en condiciones inhumanas, arrancados de sus hogares y obligados a trabajar en las plantaciones bajo condiciones extremadamente duras. La trata de esclavos se convirtió en un negocio lucrativo para los colonizadores, y la población africana en Cuba creció rápidamente. Estos hombres y mujeres, arrancados de sus tierras y obligados a la esclavitud, fueron la fuerza que permitió el desarrollo de la industria azucarera cubana. Sin su trabajo, las plantaciones no habrían podido prosperar. A pesar de las condiciones brutales, los esclavos africanos lograron mantener vivas sus tradiciones y culturas, que eventualmente se fusionaron con las locales. La influencia africana se hizo notar en la música, la danza, la religión y la comida de Mayabeque, enriqueciendo la cultura local con su diversidad. Ritmos africanos se mezclaron con melodías españolas, creando nuevos géneros musicales. Las ceremonias religiosas africanas se integraron en las prácticas locales y la cocina se vio enriquecida con nuevos ingredientes y técnicas. Durante la época colonial, Mayabeque fue escenario de levantamientos de esclavos y de criollos que buscaban liberarse del control español. Estos levantamientos fueron una respuesta a las condiciones inhumanas y a la opresión. Los esclavos, a pesar de estar en desventaja, lucharon valientemente por su libertad, inspirando a otros a unirse a la causa. El deseo de libertad y justicia social se fue gestando en la sociedad cubana, preparando el terreno para las futuras luchas por la independencia. Las ideas de igualdad y derechos humanos comenzaron a tomar fuerza, y los movimientos independentistas ganaron apoyo entre la población. La lucha por la independencia no solo fue una batalla contra el dominio español,
sino también una lucha por una sociedad más justa y equitativa. La mezcla de culturas, el desarrollo económico y las tensiones sociales marcaron profundamente el carácter de Mayabeque durante este periodo. La región se convirtió en un crisol de influencias, donde lo africano, lo español y lo indígena se entrelazaron para crear una identidad única. Esta rica herencia cultural sigue siendo evidente en la vida cotidiana de Mayabeque, desde sus festivales hasta su gastronomía y sus tradiciones. El siglo XIX en Cuba estuvo marcado por la lucha por la independencia de España. Mayabeque, como parte de la isla, se unió al grito de libertad con la misma fuerza que el resto de las regiones cubanas. Sus habitantes se unieron al ejército libertador, participando activamente en las guerras de independencia. Hombres y mujeres lucharon con valentía en las batallas, demostrando su amor por la patria y su deseo de libertad. La Guerra de los 10 años, de 1868 a 1878, y la Guerra del 95, de 1895 a 1898, dejaron una marca imborrable en la memoria histórica de Mayabeque. Los combates, las emboscadas y las escaramuzas se sucedieron en su territorio. La población civil sufrió las consecuencias de la guerra, pero nunca dejó de apoyar la causa independentista. Figuras importantes del movimiento independentista cubano, como Juan Gualberto Gómez y Antonio Maceo, tuvieron una estrecha relación con Mayabeque. Sus ideas y acciones inspiraron a miles de cubanos a luchar por la libertad. La lucha por la independencia dejó un legado de patriotismo, sacrificio y unidad que aún perdura en la memoria de los mayabequenses.